SS Atlantic era un barco de vapor de la White Star Line que operaba entre Liverpool, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos. El SS Atlantic fue construido por Harland y Wolff en Belfast en 1870 y fue el segundo barco construido para la recién nacida White Star Line. Era propulsado por una máquina de vapor con una potencia de 600 caballos, la cual movía una hélice, teniendo además 4 mástiles destinados a portar las velas. Podía alcanzar una velocidad de 14.5 nudos. El SS Atlantic tenía una chimenea con los colores de la White Star Line, amarillo y negro. El SS Atlantic fue entregado a White Star Line el 3 de junio de 1871 y el 8 de junio de ese año zarpó desde Liverpool hacia Nueva York en su viaje inaugural. Durante los 2 años siguientes, el buque realizó algunas travesías regulares con sus hermanos gemelos, ofreciendo una nueva comodidad para un transatlántico. Los pasajeros de primera clase podían disfrutar de camarotes iluminados con unas lámparas de queroseno en lugar de estar iluminadas con simples velas. Además, tenían un suntuoso comedor que disponía de asientos individuales en lugar de los bancos habituales. El SS Atlantic podía transportar 166 pasajeros de primera clase y 1,000 pasajeros con boleto económico. El 20 de marzo de 1873, el SS Atlantic zarpó desde el puerto de Liverpool para realizar su 19º viaje. Hizo escala en Queenstown, Irlanda, y después se dirigió hacia Nueva York con 975 personas a bordo, de las cuales 835 eran pasajeros. El 31 de marzo de 1873, el barco se estaba quedando sin carbón y el capitán James Williams temía que no pudieran llegar a Nueva York, por lo que se desvió a Halifax para repostar. Como nunca había estado en Halifax, el capitán Williams desconocía las fuertes corrientes del Atlántico Occidental causadas por las mareas de 50 pies de la bahía de Fundy. Williams creía que el barco estaba cerca de Halifax cuando en realidad estaba a casi 20 kilómetros al oeste, cerca de la comunidad pesquera de Lower Prospect. En la madrugada del 1 de abril de 1873, mientras el capitán dormía, el SS Atlantic se estrelló a toda velocidad en las costas rocosas, causando la muerte de 562 personas. Los 10 botes salvavidas fueron bajados por la tripulación, pero todos fueron arrastrados y destrozados cuando el barco se llenó rápidamente de agua y se volcó parcialmente. 2 oficiales se lanzaron al agua y tendieron algunas cuerdas desde una roca cercana, permitiendo trepar a los supervivientes. Los pescadores de Lower Prospect llegaron al lugar del naufragio y lanzaron sus botes para rescatar a los sobrevivientes aferrados a la vida en los restos del barco paralizado, mientras otros residentes de las comunidades locales cuidaban a aquellos que ya habían logrado llegar a la costa. Durante los días siguientes, a medida que se recogían los cuerpos, 277 de los no reclamados fueron enterrados en el cementerio anglicano de San Pablo y los otros 150 fueron enterrados en el cementerio católico romano Star of the Sea. Se descubrió que el cuerpo de uno de los miembros de la tripulación era el de una mujer disfrazada de hombre. Tenía unos 25 años y había servido como marinero común durante 3 viajes y su sexo nunca se supo hasta que el cuerpo fue arrastrado a tierra y preparado para el entierro. En 1915 la familia Ismay donó un monumento en el cementerio de Prospect, Nueva Escocia, Canadá, la cual marca la fosa común de los muertos del SS Atlantic.
En el monumento se puede leer: cerca de este lugar naufragó el SS Atlantic el 1 de abril de 1873. 562 personas perecieron, de las cuales 277 fueron enterradas en el patio de esta iglesia. Después del naufragio, el SS Atlantic fue considerado como el primer barco de la White Star Line en haberse hundido, pero en realidad la compañía ya había perdido el RMS Tayleur, un barco tipo Clipper con casco de hierro fletado, que se hundió en la bahía de Dublín, Irlanda, en 1854. Habían 156 mujeres y 189 niños a bordo. Todas las mujeres perecieron en el naufragio, y entre los niños solo sobrevivió un chico llamado John Hindley. Es el mayor naufragio en la historia de Nueva Escocia, el segundo más grande en la historia de Canadá y el mayor desastre marítimo en el Atlántico Norte antes del Titanic. Hoy en día, la mayor parte del buque reposa a aproximadamente 25 metros bajo la superficie del agua.